Explicar de afroperuanos en una historia diferente, más de la cultura afroperuana. Afroperuana, como se sabe, es un término que designa a la cultura de los descendientes de las diversas étnicas africanas subsaharianas que llegaron al Perú durante el virreinato, logrando una uniformidad cultural en Piura, que se encuentra en Yapatera, la ciudad con el mayor porcentaje de población afroperuana del país, según la UNEPA del 2022. El mes de junio ocurrió un suceso que se ha vuelto ya común en Lima. Inestivamente fue insultada y tratada como ladrona por un policía en un estacionamiento de bus porque su color de piel le hizo muy sospechosa. A pesar de la denuncia que se impuso y los testigos a su favor, no hubo reivindicación ni disculpas, ya que la violencia racial y la discriminación no pasamos a mujeres afro, como nunca cambia y por lo menos nos conlleva a la controversia. ¿Cómo se podría decir? ¿Qué consideras a la cultura de afroperuana que tenga que vivir una violencia de géneros y racismo y el doble de peso de la discriminación en nuestra posición, que estamos en contra y desarrollamos en el siguiente? Consideramos que éticamente que en esta no es la primera vez que escuchamos sobre estos casos de violencia de género y racismo, más aún de la discriminación y en contra de los afroperuanos, ya que aquí plasmaremos realidades, ¿no?, que vale la pena visibilizar en el marco de contemporáneos, que en el mes de la cultura afroperuana, ¿no?, según la definición de RAE del 2022, son descendientes a los esclavos africanos en América. Dentro de unos esclavistas comentó el hecho que por ser mujeres o por ser negras o por ser trabajadores, nos desenvuelven un impacto de actuar negativo, ya sea hacia nuestra cultura. Para indagar más en el tema, presentaremos 3 historias que buscan evidenciar que la violencia que afecta a las mujeres, particularmente a la mujer afroperuana, descansa en estereotipos y roles que perpetúan la discriminación. En primera instancia, presentaremos un caso, Ernestina Ochoa Luján, con su comentario más relevante. He sufrido mucho racismo y discriminación, y toda esta vida he cargado con esas cadenas y sigo luchando. Conlleva un testimonio que constituye el grave obstáculo que tienen al querer llegar al menos a tener una digna igualdad entre mujeres y hombres, que genera una doble discriminación por género racial, por ser mujer, que se extiende a una intolerancia. Lo peor es que estos hechos originan a menospreciar y deshumanizar a estas mujeres. Según la UNEFA, particularmente de las afrodescendientes, no tienen ninguna garantía de ser ejercida en plenitud, como le establecen sus derechos humanos fundamentales. La mujer afroperuana experimenta 3 clases de discriminación a la vez: por género, por raza y por clase. Esta violencia está siempre asociada a su cuerpo o su color de piel. El racismo, sin duda, uno de estos factores que limitan el ejercicio de los derechos de las mujeres afroperuanas, tiene una estrecha relación con la ocurrencia de la violencia de género. En segunda instancia hablamos de María Palma con su frase: amo ser negra en todos los sentidos. Sin embargo, me tomó un montón de tiempo aprender a querer mi cultura y a practicarla. Natalia Chinchá comenta, desde muy pequeña tuvo que enfrentarse al acoso y a la violencia psicológica, por lo que se le fue muy difícil el poder aprender a querer su cultura y más que fue mucho peor cuando pisó la capital. Por lo tanto, llegan a vulnerar su espacio y conllevándola a llorar, pero al contenerse ocurría algo contrario, que si no se defendía ella era vista brutalmente como la agresora loca o provocativa. Seguidamente, por si no fuera más posible, la gente contribuía a defender al agresor, dando que realce el carácter racial de esta modalidad de violencia, expresada de estereotipos y discriminación en relación con sus cuerpos, y esto se expresa que las agresiones sexuales, eh, especialmente bajo la idea de predisposición sexual en el Perú, debe de redoblar sus esfuerzos para poner fin a la discriminación estructural
que sufren muchos peruanos de ascendencia africana deben hacer más que incorporar su historia y su patrimonio afroperuano. En tercera instancia, el caso de Lilian León Olivares, procedente de Piura, hace 48 años, donde vivió un episodio de ultraje por un familiar suyo que tuvo que quedarse callada porque no tenía a quien le guíe en aquel momento. Además, ella pensó que le había dado motivos por el daño que le causaron, cosa que era totalmente lo contrario. Hoy en día en la UNFPA considera pertinente colocar en la agenda pública la vinculación entre racismo y violencia basada en género que afecta a las mujeres afroperuanas. Sin embargo, según Acevedo, existen diversas medidas y normas a nivel nacional e internacional que buscan prevenir, investigar y sancionar las prácticas discriminatorias, valorar la diversidad étnica, cultural y contribuir a la visibilidad estadística que reclama este colectivo, con el objetivo de formular y ejecutar políticas públicas que atiendan sus demandas históricas, así como otras necesidades. En concreto, el gobierno peruano debe implementar plenamente el marco normativo de la lucha contra la discriminación, que proviene la inclusión social y la reducción de altos niveles de desigualdad y racismo. En conclusión, consideramos que estos son los hechos más relevantes, como ya los conocidos de manera mediática, son evidencia de actos de discriminación étnico-racial que aún viven en la ciudad afroperuanas y que son resultados de estereotipos y perjuicios conscientes e inconscientes. Estas erróneas acciones responden más bien a un conjunto de ideas que tenemos de cierto grupo étnico y que a pesar del tiempo asumimos como validadas en nuestra sociedad. Además, la violencia que afecta a las mujeres afroperuanas son roles que perpetúan la discriminación. Finalmente, sintetizamos que el peruano está siendo más inclusivo y ya actos deberían descender. Por eso debemos tener en cuenta las normas discriminatorias de género, que son perjudiciales de por sí. Lo son más cuando se ven agravados por formas de discriminación por motivos de raza, orientación sexual, edad o discapacidad. Las personas agresoras son principalmente compañeros de clases, quienes insultan o se burlan de las y los alumnos afroperuanos en base a su raza o color de piel, lo que ha sido calificado como bullying racista.